Hola, buenos días. Vamos a empezar con una sesión nueva. En la sesión anterior estuvimos viendo las ventanas de diálogo. Ahora vamos a ver ventanas parecidas pero mucho más sencillas. Sería la opción de los J Option Pane, ¿vale? Por ejemplo, nos dice para hacer ventanas sencillas que nos pueden servir para que avisen de un error al usuario, por ejemplo, teniendo un botón de cerrar, o que pidan una confirmación para hacer algo, como borrar un fichero, o que tengan dos opciones de sí o no, para pedirles que elija una opción entre varias disponibles. Estos serían posibles ventanas que nos podrían ayudar a crearlas de tipo JOption Pane. Bien, ¿qué tipos tenemos? Veis ahí a continuación que dice la clase JOption Pane tiene los siguientes métodos. Estos serían tipos de ventanas que nos podemos encontrar: Show Confirm Dialog, Show Input Dialog, Show Option Dialog y luego finalmente Show Message Dialog, ¿vale? Estos serían los tipos que podemos utilizar. Dice, estos métodos mostrarán una ventana modal, como las anteriores del JOption Dialog, JDialog, que dijimos que podíamos hacerlas modales o no. Para que fuera modal, lo que hacía era que no se podía salir de esa ventana y volver a la principal sin darle alguna respuesta a esa ventana. Ahora nos va a pasar exactamente lo mismo, pero estas siempre son modales, no te dan opción a poder elegir. Vamos con ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo en el que nos dice mostrar un aviso de error y nos basta con una simple línea de código. Esta sería la línea que colocaríamos. JOption Pane, que sería nuestra variable de este tipo, y a continuación le decimos qué tipo de mensaje queremos o qué tipo de ventana queremos que aparezca. Y en este caso le decimos que es de Show Message Dialog. Primer parámetro, ventana de la que viene el padre que ha llamado a esta ventana. Si fuera un JFrame, pues aquí tendríamos el nombre de ese frame. Luego a continuación, el mensaje que queremos que aparezca en la ventana. A continuación, el título que queremos que lleve la ventana y el tipo de error que queremos controlar, ¿vale? Con esto saldrían los valores por defecto y no habríamos rellenado totalmente las distintas opciones que tiene el Show Message, pero estas serían las mínimas. Si veis a continuación dice, esto mostrará el mensaje de error y tendrá la ejecución del código hasta que detendrá la ejecución del código hasta que el usuario cierre la ventana. Esta ventana es modal y admite un padre, que sería lo que hemos dicho del JFrame. Dice, si hay una ventana modal visible en pantalla, debería pasarse como esa ventana como padre de esta. O sea que puede hacerse que se muestre un JOption Pane de otro JOption Pane o de un JDialog, por ejemplo. No necesariamente la ventana padre tiene que ser un frame. Bien, más opciones que podemos ir rellenando. Dice, es bastante habitual que tengamos que pedir al usuario la confirmación de una acción, pedirle algún dato sencillo, darle a elegir entre varias acciones o simplemente mostrarle un aviso. Dice, a veces es necesario que para estas acciones, abrir una ventana secundaria donde el usuario debe realizar la acción que sea y cerrarla. Por ejemplo, podemos mostrarle una ventana preguntando algo como, ¿estás seguro que quieres borrar todos esos datos? Y tenemos las opciones de sí, estoy seguro, o no, no creo. Aquí tenemos ejemplos de opciones de JOption Pane. Por ejemplo, tendríamos nuestro main, nuestra ventana es un JFrame y le hemos llamado F, le hemos puesto un título, un tamaño y la hacemos visible. Bien, cosas que nos van a aparecer, por ejemplo, a continuación, ¿qué pasaría después de mostrar la ventana? Que nos saldría el primer JOption Pane. En este caso nos está diciendo que sería un show message, que sería este de aquí, y simplemente le hemos dicho de quién es hija, ¿vale? Aquí tenemos pertenece al frame y a continuación el mensajito que va a mostrarnos aquí. El resto de la ventana lo crea por defecto porque no se lo hemos dicho. Bien, continuamos con cómo aparecería esta ventana de aquí.
Bien, si nos fijamos, hemos cambiado los botones para que pongan castellano algo, pone aceptar y cancelar, no el típico yes, no, cancel o el ok, ¿vale? Los hemos personalizado. ¿Cómo los vamos a personalizar? Mirad, aquí tenemos un array de objetos y hemos puesto aceptar y cancelar. Esta sería la forma de modificar el nombre o el texto que aparece en los botones. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Un JOption Panel normalmente necesitamos saber qué botón se ha pulsado y la respuesta siempre es un entero. ¿Por qué? Porque también es un array de opciones. Si nos devuelve un 0 es que hemos dado al primer botón, al aceptar, nos devuelve un 1 sería al segundo, cancelar, y en este caso pues sería un poco diferente porque sería el 0, el 1 y el 2, ¿vale? Entonces, por eso nos devuelve un entero. Bien, cosas del show Option Dialog para que nos aparezca así. Pertenece a la ventana principal. Este es el mensaje que nos aparece en la ventana. Esto es el título de la ventana, esto de aquí arriba. Y luego a continuación le decimos cómo es nuestra ventana. O sea, queremos que aparezcan los dos botones, más bien dicho. ¿Vale? Queremos que aparezcan dos botones. En principio serían yes, no, ¿vale? Si no hubiésemos luego hecho la sustitución de estos, aquí simplemente nos pondría yes, no, ¿vale? Por esto que le hemos dicho aquí. Pero aquí simplemente nos va a servir para decirle que queremos dos botones. Bien, a continuación, ¿qué tipo de icono queremos que aparezca? ¿Vale? Y, bueno, esto si queréis lo vemos aquí abajo, porque tenemos bajo una diapositiva que nos lo explica, ¿vale? Ahora vemos cada uno de estos parámetros. Aquí tenemos un ejemplo que también lo vemos después de confirmar un diálogo y este de que nos muestre una caja de texto en la que pongamos algo, ¿vale? ¿Qué pasa? Este es el único que, si os fijáis, cambia un poco la devolución, porque queremos saber qué se ha introducido en la caja de texto, por eso nos devuelve un string. Vamos a ver el ejemplo este que me he quedado a mitad de explicar. Mira, aquí tenemos cómo saldría el de arriba, ¿vale? Cómo hemos puesto todas las opciones de arriba. Hemos dicho la ventana padre, lo primero, el segundo, el mensaje de la ventana, el título de nuestra ventana y el tipo de ventana que queremos que nos aparezca. Que nosotros le habíamos dicho yes, no, option, ¿vale? Que habíamos dicho que queríamos que aparecieran dos botones. No sería esta la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, luego el tipo nos servirá para que determine qué icono nos mostrará, ¿vale? Y nosotros podemos elegir entre cualquiera de estos. Mensaje de error, de información, un warning, una pregunta o un texto plano, nada más, un texto y tal cual, ¿vale? Si nos fijamos nosotros en la opción de antes, aquí, en este que estábamos explicando, hemos elegido Question Message y veis ahí que tenemos este icono. Bien. Luego, si ponemos nulo, saldrá el icono según el mensaje que hemos elegido y si no mostraría nuestro icono personalizado, ¿vale? Nosotros en esta opción, volvemos un poco, en esta opción habíamos puesto nulo, por tanto pone el icono por defecto que tiene este cuadro de diálogo, ¿vale? Luego nos dice el siguiente parámetro, options, es un array de objetos que determina las posibles opciones, ¿vale? Dice si los objetos son componentes visuales, aparecerán tal cual como opciones. Si son strings, entonces hará botones con esos strings. Si son cualquier otra cosa, también los trata como strings. Y si no, si le pasamos un nulo, saldrán los botones por defecto de este tipo de opciones. Vale, nosotros si volvemos arriba, aquí nosotros tenemos opciones. Y este opciones es este array que hemos preparado antes de aceptar y cancelar. Por tanto, acabamos de sustituir el yes, no por el aceptar, cancelar. Por eso nos aparece así, ¿vale? Y finalmente, ahora vamos otra vez abajo y vemos esto que hemos puesto aquí. Aquí pone opciones y entre corchete 0, que nos está diciendo cuál es la opción por defecto que queremos que esté seleccionada cuando se muestre nuestro cuadro de diálogo. En este caso sería el primer botón. Estamos marcando la primera posición del array, que sería el botón de aceptar. Este queremos que esté marcado por defecto, ¿vale? Si nos fijamos aquí
en la diapositiva, ¿vale? Nos dice cuál es la selección por defecto, que es lo que estábamos hablando. Un ejemplo de Show Option Dialog, que sería el mismo que acabamos de ver, pero un poco modificado. Ahora sí que vamos a explicar esta ventana, o vamos a hacer que aparezca, y sería este, ¿vale? Como siempre, nos devuelve un entero, y nosotros le ponemos un nombre a este entero. Bien, un Show Dialog, y en este caso, a quién pertenece, quién es la ventana padre que hace que aparezca, el texto que queremos que aparezca, que lo tenemos aquí, este mensaje que aparece aquí arriba sería este de aquí, y luego qué tipo de botones queremos que aparezcan. En este caso veis que ponemos Yes, No, Cancel, o sea, queremos 3 botones. Luego a continuación le decimos cuál es el tipo de mensaje que queremos, y este es un poco el que nos lo explica, y si no hemos tocado nada, habíamos dicho que si poníamos null pondría el icono que tiene por defecto. Si nosotros ponemos un icono, pues lo sustituye por el que nosotros hayamos elegido. A continuación, podemos o no modificar esos botones de Yes, No, Cancel. En este caso hemos sustituido estos 3 botones por que aparezca opción 1, opción 2 y opción 3, ¿vale? Y en este caso hemos hecho que esta sea la opción por defecto. Esta es la que sale seleccionada por defecto, ¿vale? Hemos utilizado su texto en vez de utilizar su posición en el array. Vale, mensajes en los que, o ventanas en las que podemos escribir texto y o elegir también una opción, ¿vale? El primero que tenemos aquí sería el de por defecto, el de Show Input Dialog, que simplemente lo que hace es mostrarnos una caja de texto para que escribamos. En este caso, como solo vamos a poner las cosas mínimas, ¿vale? Le decimos cuál es la ventana padre, el tipo de mensaje que va a mostrar, que sería esto que nos aparece aquí, y simplemente le decimos cuál es el tipo de mensaje que estamos utilizando, y por eso al poner este tipo de mensaje automáticamente nos pone este icono por defecto. Si os fijáis, no hemos puesto ninguna opción más, por tanto todo el resto de cosas que nos aparecen salen como por defecto, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente ventana. En vez de tener un cuadro de texto como aquí, hemos cambiado ese cuadro de texto por un combo box desplegable para que nos dé opciones. ¿Cómo lo hemos hecho? Bien, empezamos pues eso, llamando a nuestro JOption panel diciendo de qué tipo es. En este caso, Show Input Dialog. Y a continuación, ventana a la que pertenece, nuestro frame o cualquier otra ventana anterior a esta, para que cuando nosotros aceptemos o cancelemos vuelva a esa ventana. Luego a continuación, texto que queremos que aparezca en la propia ventana, el título de la ventana, y a continuación de qué tipo es esta ventana. Nosotros le hemos dicho que es de tipo Question Message y le hemos puesto un icono, sería el mismo que aquí antes, ¿vale? Hemos sustituido el icono por defecto por uno nuestro. Bien, más cosas. ¿Qué hemos hecho a continuación? Antes utilizábamos un array para cambiar los botones. Ahora lo que vamos a poder cambiar es la forma de elegir aquí. Hemos hecho un array y esto entonces él lo detecta como las posibles opciones que va a tener su input. En este caso, al poner opción 1, opción 2, opción 3 y meterlos en un array, hemos hecho que la caja de texto se convierta en un desplegable con estas opciones y que por defecto nos aparezca la opción 1, ¿vale? No sería esta, pero esta sería porque lo hemos cambiado nosotros ya, ¿vale? Otro tipo de JOption panel. Habíamos dicho que era mostrar un mensaje por pantalla, ¿vale? Esta vez es la más sencilla de todas y solo muestra una ventana de aviso al usuario, ¿vale? Vemos aquí Show Message Dialog, le decimos de quién es, a quién pertenece esta ventana y el mensajito que queremos que aparezca. Y esta sería la ventana por defecto de un Show Message Dialog. Otra opción sería el Confirm Dialog, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues preguntar por algo y contestar. Bien,
cosas que podemos encontrarnos que antes también nos las podíamos encontrar, pero bueno, nos aparecen en este ejemplo. Dice, este método muestra una ventana pidiendo una confirmación de usuario. Dice, y el diálogo devuelva valores que pueden ser. Estos también podían ser antes. Antes habíamos dicho que mostraba la opción 0, 1, 2, dependiendo del botón que habíamos elegido. Pero también, si en este caso le damos al primer botón, sería que hemos utilizado en la primera opción del array, o por ejemplo también podemos decirle que es yes option. El segundo botón no sería no option, el tercer botón cancel option, y podemos tener otros diferentes como ok option o closed option, ¿vale? Estos botones no nos han aparecido todavía, pero son botones que pueden aparecer, ¿vale? En este caso, cuando vayamos a querer preguntar por cuál es el botón que se ha pulsado, habíamos dicho antes que estas ventanas siempre guardan un numerito, ¿vale? Aquí lo tenemos. Pero este número también lo reconoce como, por ejemplo, esto de aquí. Confirmado está guardándome qué botón se ha pulsado en esta confirmación de diálogo, ¿vale? Pues entonces le podemos preguntar si se ha pulsado OK option, ¿vale? Lo comparamos. Si nos ocurre esto, los estamos comparando con un igual porque estamos comparando enteros, ¿vale? Si ocurre esto, entonces le decimos un mensaje, en este caso saldría por consola confirmado, y si no es ninguna de estas opciones, saldría por consola, ¿vale? No borro nada, ¿vale? Muy bien, pues con esto tenemos explicada toda la parte del JOption Pane. Ahora, ¿qué queremos que hagáis? Vale. Si nos vamos al Moodle, os he puesto un ejemplo de código de todo esto que acabo de explicaros. Simplemente es ya copiar y pegar y ver cómo os funcionan las distintas opciones que os he puesto aquí, ¿vale? Irán saltando ventanas y vamos viendo las distintas opciones. Y tendremos un ejemplo de código de todo lo que acabo de explicar. Bien, una vez ya hemos probado todo esto y os funciona, nos vamos a el siguiente ejercicio, ¿vale? Bien, aquí en principio os pongo un poco de teoría que no nos aparecía en estas explicaciones, ¿vale? Nos dice, si quiero utilizar el JOption Pane, pues nos pedirá que se importe la librería correspondiente, ¿vale? Eso siempre nos pasa, ¿vale? Dice, y creamos una clase, y creamos en nuestra clase la siguiente variable. Para poder utilizar el JOption Pane, pues aquí tenemos por ejemplo, una declaración de mi JOption Pane sin haberlo inicializado, ¿no? Private static JOption Pane, y le hemos llamado option, ¿vale? Este option, esta variable, pues ya una vez la tenemos declarada, ya podemos inicializarla como queramos, ¿vale? Ya con el que corresponda, con el que queramos crear, ¿de acuerdo? Bien. Ejercicios que quiero que hagáis. Quiero un ejercicio, hay dos, ¿vale? En el primero quiero sumar dos números utilizando JOption Pane, ¿vale? Tengo una ventana principal que justamente nada más empezar pregunta, saca un JOption Pane. Entrada, y introduzco el primer sumando. Le doy a aceptar o a cancelar independientemente, ya veremos luego cómo preparáis esto, y si yo le he dado a aceptar, entonces salta la siguiente ventana. Otro JOption Pane en el que me vuelve a preguntar un segundo número y yo le puedo dar a aceptar o cancelar. Si le doy a aceptar, ¿vale? ¿Qué hará? De alguna forma nos habremos guardado, porque hemos dicho que lo que escribimos en los textos se puede guardar, ¿vale? Lo podemos tener en variables. Yo cojo la respuesta de las dos ventanas, hago la suma y muestro este mensaje. Esto también es otro JOption Pane que lo que hace es decirme los números que me habían elegido y cuánto me da la suma. Simplemente este mensaje enciende un botoncito de aceptar y listo, ¿vale? Este sería el primer ejercicio y lo quiero con JOption Pane, no con cualquier otro tipo de ventanas, ¿vale? Lo podríamos hacer con otro tipo de ventanas, pero ahora para este ejercicio lo quiero así. Bien, y el segundo ejercicio. Dice que era una ventana, esta sí que es una ventana de tipo JFrame, ¿vale? Y luego a continuación ya hacemos cosas con ese frame. Dice, en la que se puede introducir un nombre en esa ventana, ¿vale? Dice que si pulsamos OK,
Dice, si la caja de texto está vacía, avisará con un mensaje y en caso contrario mostrará también un mensaje de bienvenida, ¿vale? En mi ventana yo tendré una caja de texto, un text field, y eso, al darle un botón de OK que yo ponga en mi ventana en un JFrame, haré que salte un JOption pane dependiendo de cómo tenga esa caja de texto. Vale. También en esa ventana JFrame tengo un botón de salir. Cuando yo le doy al botón de salir, dice que mostrará un mensaje de confirmación indicando si desea salir sí o no. Si elegimos sí, cerrar la aplicación. Si elegimos no, volvemos a nuestro JFrame. Y al pulsar limpiar dice mostrar un mensaje de aviso y borrará la caja de texto en caso de decir que sí, o no hará nada en caso de decir que no. Otro JOption pane, dependiendo de la respuesta, hará algo sobre mi JFrame, ¿vale? Bueno, pues con esto queda explicado toda la parte del JOption pane. Ahora os dejo a vosotros trabajando. Venga, hasta luego.